Bienvenidos. Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo desde el espacio sideral. Bienvenidos de nuevo a su podcast favorito, el de los despeinados. ¿Quién será el despeinado? Véanos en YouTube y descúbralo. Soy yo, soy Alfredo. Bienvenidos de nuevo a la media hora, a la media hora en el huevo con Alex y Fred. Yo soy Alex, como siempre, dándoles una bienvenida. Y Fred, ¿cómo estás? ¿Qué dice el domingo alemán? Aburrido como todos los domingos, Alex, pero yo necesito lo aburrido, entonces para mí perfecto. ¿Tú cómo estás? Fíjate que tranquilo, disfrutando de el día cada vez más largo. Esto de que el sol se ponga a las 9 10 de la noche es bonito hasta cierto punto, cuando lo puedes aprovechar. Y sí, ¿Hay sol? exacto, cuando no empieza a llover horrible, o hace frío en mayo, porque aquí hace frío en mayo, porque el- al parecer el destino nos odia. Y sí, así ha ido todo este pedo. Yo aquí estoy, tratando de recordarte a ti, Alfredo, que nos sigas en guión bajo media hora en el huevo, no, guión bajo en el huevo, en Twitter, por si no lo has hecho, que tenemos Ya lo solamente hice. 3 seguidores y uno soy yo. No, tenemos nueve, así que tenemos el triple de lo que estás diciendo. Uf, bueno, hay que vendernos abajo. ¿Dónde más nos puede escuchar? O ver. Pregunta. ¿Sabes dónde más nos pueden escuchar o ver? Nuestro lindo público. Yo dije ese canal de YouTube, ¿no? Es que te He, perdí un segundo. no, he dicho media hora en el huevo. Bueno, en Twitter. ¿Dónde más? Ah, en el canal de YouTube estamos como medio en el huevo con Alex y Fred. Nos escuchan en los servicios de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iTunes, iVoox, como medio en el huevo con Alex y Fred. Ahí nos encuentran. Tenemos ya 25 episodios subidos, Alex, ya un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo subiendo este podcast que nadie ve. Es impresionante. Pero aquí Es estamos. impresionante. Es impresionante la perseverancia de nosotros. No, y es el punto, ¿eh? Ya vamos a el episodio 26. Lo puedo adelantar. Y cada vez se pone mejor. Es lo que me sorprende. Concurro, concurro. Muy bien. Entonces, Alex, yo tengo muchas ganas, así que ya, llévatelo, llévatelo ya. Ya, muy bien. Entonces, sin más, sin menos, episodio 26, me dieron el huevo. Arráncale. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por volver eh, a sintonizarnos. Esta semana queremos hacer un poco de reflexión sobre las fiestas, los días festivos, la el holiday, el día feriado, para hacer un poco de comparación, un punto de comparación de lo que hemos vivido. Eh, Octavio Paz diría que en la fiesta es donde el mexicano verdaderamente se deja hacer, al ser un ente solitario, como él propone. eh, la aglomeración de la fiesta es donde se puede permitir dejar de ser ese ente solitario y estar por un momento en grupo. Eh, ¿Será esto cierto? ¿Será que nuestro espíritu de mexicanos y la fiesta trasciende el país y nos permite llevárnosla a otros países? ¿O será que estando acá y darnos cuenta de las diferencias en cómo los otros pueblos, en especial el alemán, las lleva? ¿Hay algún tipo de disonancia cognitiva? Quizás, quizás no, quizás somos solamente personas. Este, el punto de este podcast es hablar de ello, ¿no?
Pero sí, fuera de platitudes y cosas vacías, me gustaría empezar a preguntar acerca de las fiestas. Obviamente nos vino a la mente el tema por ser 1 de mayo recientemente y cómo se nos cayó por sorpresa, al menos a mí. Y Fred, empiezo con una pregunta bonita y tonta. ¿Se celebra aquí diferente el día feriado? ¿Es un holiday y es una fiesta diferente a como lo vivimos en México? Yo digo que sí, yo digo que sí, y sobre todo el efecto que tienen los días feriados son muy diferentes. Porque, por ejemplo, bueno, retomando el ejemplo que tú sugieres del 1 de mayo, que fue ayer, estamos grabando hoy en 2 de mayo, ayer fue sábado, pues aquí en Alemania los días feriados cierran todo, y sobre todo cierran los supermercados, que es lo que más nos afecta a nosotros, ¿no? Entonces, ah, a mí se me olvidó, la verdad, y no, no pude ir al súper esta semana, porque el viernes salí a trabajar más o menos tarde, y ahorita por el COVID las restricciones están bastante severas aquí. Y yo vi la fila para entrar al supermercado y ya estaba lloviendo y dije, no, no tengo ganas de formarme afuera de la calle y estar mojado. Y dije, "Ay, pues voy mañana, mañana es sábado. Mañana me levanto y voy al súper y aunque pues tenga que esperar, pues me espero. Pero oh, sorpresa, no, se me había olvidado que era 1 de mayo el otro día. Como que los días festivos solo los tengo presentes si están entre semana y sé que no tengo que trabajar, pero el sábado es como que, no sé. Y pues ahora, como te lo dije fuera del aire, Alex, comiendo pan, literalmente comiendo pan y ahí quesito, lo que tenga en el refri. Y es lo que he estado comiendo estos días. Por si me ven bastante pálido, es por eso. Aparte de hacer promoción a nuestro patrocinador del día, Lieferando, en Alemania, por favor, pida la aplicación. No, fuera de promoción falsa. Juanito, Eh, saca esto, por favor. Edita esto del episodio. sí, 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 córtalo, córtalo. Super portero. Fíjate que como sociedad sí se vive diferente un poco. Eh, para dar un poco de contexto a lo que dices, nosotros no estamos acostumbrados a que en México, al ser un día feriado, llámese día feriado legal, de los muchos que hay, podemos hablar de cuáles son, el mundo para, básicamente. Se respeta, digamos, la santidad del descanso. Porque yo lo que veo, la diferencia entre el enfoque que le toman a los días feriados acá contra en México, es que aquí se busca mucho respetar la santidad, llámese, entonces, comillas, santidad o la dignidad del descanso por el día feriado. Mientras que en México se hace más un enfoque en, bueno, vamos a buscar cómo hacer el puente, vamos a mover todo esto para celebrar la santidad de la celebración, de la fiesta. Porque lo que se le está dando importancia es eso, la fiesta en sí. O yo lo que veo que el enfoque de los días feriados en México son para eso, son para celebrar y no para descansar. Un ejemplo muy fuerte es, no sé, el 12 de diciembre en el centro de México, que es un día feriado religioso. Técnicamente es el día del banquero, pero la verdad todo el mundo sabe que es para la Virgen de Guadalupe, en el cual sí se cierra todo, pero se cierra porque se va a celebrar. Hay congregaciones religiosas enormes, la gente se junta, hay la peregrinación enorme, la fiesta en todas las parroquias y demás cosas que tengan algo que ver con la Virgen, se celebra. Yo recuerdo incluso en Juárez, Ciudad Juárez, en el tope norte de la República, incluso en 12 de diciembre, en Catedral, que era Catedral de Nuestra Señora, había un fiestón. Y que es diferente a lo que se enfoca aquí, porque me quieres decir que se celebra con fiesta el día de Pentecostés, que aquí se celebra, o el día de el ascenso de María. Sí, y por ejemplo, para mí, claramente el día festivo que más celebramos en México, y con celebrar me refiero a hacer fiesta, pues es la independencia, ¿no?
Independencia de México, ahí se hace la típica cena mexicana y te juntas con los amigos y pues es festejar, ¿no? Y el equivalente a ese día en Alemania es el día de la unificación alemana, ¿no, Alex? Claro, Porque el en 3 de Alemania octubre. Sí, el único, de hecho, es el único día nacional que se celebra aquí en lo que he estado. 3 de octubre, cuando se celebra la caída del muro de Berlín, la reunificación alemana, es el día en el que, claro, tendría que ser una fiesta, pero en realidad no lo es. O sea, no es, la gente lo toma como un día de descanso, porque esos son los días feriados aquí, ¿sabes? aquí no vas a ver a los autos con sus banderitas de Alemania o la gente poniendo en sus casas banderas de Alemania o, bueno, aquí no hay sombreros, ¿no? Pero a eso me refiero. En México sí ves en septiembre, ¿no? Los coches con su banderita, la gente con el sombrero haciendo las cenas mexicanas y eso. Exacto, la Aquí no. vida, las últimas 2 semanas antes del 15 de septiembre, antes del grito, se vive alrededor del grito. Digamos que ese es el último año, no porque pues, estábamos encerrados todos, pero todo el mundo ya se tiene sus celebraciones personales, en familia, o le gusta ir, al menos ir al centro donde es el presidente municipal y o el presidente gobernador va a dar el Ujú. grito y se celebra. Y hay un concierto, llevan allí para hacer concierto, lo que sea. Es el punto de festejar. Y aunque en Alemania, incluso en tu estado donde estás, que es en Baviera, es el de los estados en el mundo que tiene más días feriados en el año del mundo. O Impresionante, sea, sí, impresionante. exacto. Se le da mucho descanso a la gente. Para eso es, para el descanso. Y es lo que no sé si seamos únicos en el mundo, nosotros, que le demos un enfoque tan, tan específico al descanso del trabajo. ¿Y sabes qué es lo que a mí me gusta? Bueno, para la gente que no sepa, aquí en el estado en el que vivo, que es Baviera, como ya lo mencionó Alex, los domingos está todo cerrado, ¿no? O sea, es lo excepcional lo que está abierto en domingo, ¿no? Por ejemplo, los restaurantes de comida china, un Burger King, ese tipo de cadenas. Pero, por ejemplo, lo que son, bueno, bancos igual en México, ¿no? Pero lo que son supermercados, farmacias, Tiendas, no sé, tiendas los, alimentarias, los centros comerciales, imagínate que un Liverpool en México estuviera cerrado un domingo. sí, no, impensable. Bueno, aquí sí. O un Walmart, ¿no? Un Soriana. Sí, un Walmart no estuviera cerrado un domingo. Pues no, aquí esta cultura del trabajo que se respeta el descanso del trabajador, porque ¿qué es lo que pasa? Porque la razón principal por la que no se abre en domingo, para lo que sepan, es porque para que alguien trabaje en domingo o en holiday, se le tiene que pagar un cierto porcentaje más. Es mucho más caro tener una fuerza de trabajo en domingo o en día feriado. Y además de que el gobierno alemán como que exhorta mucho a la gente a que los domingos estén en familia. El domingo es aquí el día que la gente sale a pasear al perro, los niños están jugando. Y también es padre, la verdad. Bueno, y si el día es soleado, bueno, no te cuento, los parques están llenísimos. Llenísimos. Claro, es algo que, por el otro lado, quizás en los días feriados no se enfoca tanto a la fiesta o a la celebración, pero si estamos en una cultura, me he dado cuenta, que respeta más este, pues sí, esta pausa, esta unión familiar, esta unión, quizás incluso no familiar, yo la siento, aunque no tenga familia aquí con mis amigos y demás, en estos días se puede aprovechar mejor, o sea, los días que se descansa. Y fíjate que es curioso porque no es algo que venga de la gente. Yo creo que es como está estructurado el calendario oficial, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, aquí también los supermercados cierran. Creo que en tu estado es un poquito más tarde, ¿no, Alex? A las 9 cierran los supermercados. Sí, 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 los grandes a las 10, todo lo normal a las 9. Aquí todo cierra a las 8. Sí, exacto. Entonces,
Sí, a veces sí me fastidia un poco porque si yo salgo a trabajar 6:30, yo llego a mi casa 7:30, entonces ya tienes como que media hora para hacer el súper. Pero aquí se le hace mucho énfasis a eso, y no sé si es por los niños, yo creo que sí, porque oye, o sea, que a las 9 de la noche ya estén los dos papás en la casa, ¿no? Por tarde. Em, entonces, por ese lado está bien. Y yo también, Alex, quería hacer énfasis en algo que para mí es en un tanto sorprendente, porque si tú piensas en el contexto mexicano, la mayoría de nuestros días festivos tienen que ver con acontecimientos históricos o políticos, ¿no? Y Sí, tienes en febrero la bandera, tienes después la Constitución también en febrero, en marzo tienes el natalicio de Juárez, en mayo tienes la batalla de Puebla, ¿no? Y después ya en septiembre tienes la independencia, tienes la revolución, o sea, son bastantes. pero y tú lo quieres contrastar, que creo que sé a dónde vas, con cómo nosotros tenemos el montón de acontecimientos históricos importantes para la historia mexicana, como días festivos, y lo que se tiene aquí son los días, digamos, feriados religiosos de la región. Tú en el sur Sí. tienes mucho acerca del catolicismo. En el norte se celebra mucho los días feriados del protestantismo. Digamos, el día que Martín Lutero puso los 43 papeles o lo que sea. Eso es un día feriado en el norte. En Hamburgo y todo lo demás se celebra. Ah, Y, ok, sí, aquí no. Pero exacto, probablemente celebran cuando la Virgen María subió al cielo. exacto. Nos celebran cuando la paloma mágica llegó y nos echó la bendición a todos. Pero eso no será porque el Estado alemán actual es un Estado que nació apenado de ser Alemania. Totalmente. Sí, o Totalmente. sea, Y Alemania es un país nuevo. O sea, de los 90 para acá que nació Alemania como ahora, bueno, porque antes eran dos no, países, ¿no? en los 50. O sea, porque quieras o no, y eso es otro tema a hablar de lo que la gente del este te lo dirá, el oeste absorbió de manera hasta violenta Ujú. lo que era Alemania del Este, o sea, lo que era la Alemania, la República, la DRD. Sí, no, o sea, era socialista, pero no sé no me acuerdo cómo era el nombre. Eh, Deutsche Demokratische Republik, ¿no? sí, la República Democrática contra la República Federal. Sí, Sí. bueno, Contra la BRD, Bundesrepublik Deutschland. sí, la República Federal. Así que la federal, la actual, es el mismo estado que nació en los 50, Ujú. que comió a la República Democrática, pero que nació bajo una tutela americana impresionante, una supervisión, una paternidad durante esos años que yo creo que no les permitió crear instituciones que estuvieran orgullosas de la alemanidad. No es como en México, que yo creo que también hubo ciertas etapas y nuestros días festivos oficiales por, por eventos históricos nacieron después de la revolución. Nacieron después de la revolución, que fue un proceso en el cual se le quiso regresar la identidad mexicana mediante la educación, mediante todas estas campañas de alfabetismo y demás que empezaron a México a centralizarlos como un país centralizado, porque antes de la revolución, sinceramente, no había instituciones en todo el país, no había un alcance de un gobierno. Y es lo que quisieron hacer, unificar a México a través de la mexicanidad, ¿no? Y eso es también algo interesante porque aquí en Alemania, cuando fue el Mundial del 2006, causó mucha polémica que hubiera tanta gente con banderas alemanas y festejando y banderas en los balcones, porque aquí eso no está bien visto, es algo un poco, no sé, curioso porque la cultura alemana, Alex, quizás tú estarás en concordancia conmigo, la cultura alemana, por lo menos en Latinoamérica, es una cultura bastante admirada. Y, y aquí a los alemanes les sorprende a veces cuando yo les digo este tipo de cosas. Sí, exacto. Pero sí, Sí, porque este verse al espejo y sentirse orgullosos de lo que hacen, claro, todos los alemanes lo sienten. Como, sí, somos buenos en lo que hacemos, la tecnología, la industria, los automóviles, somos líderes en Europa,
organizamos todo este pedo. Sí, pero de ahí a tener algún sentimiento de orgullo nacional, es algo que no ha sido, al menos yo lo veo, con gente de nuestra edad. No es, no lo es tan grande, o sea, no está tan establecido entre ellos. Lo que es muy interesante es el orgullo regional, ¿no, Alex? El bávaro es bávaro y el de Schwaben es Schwaben y los de Colonia son Kölner. O sea, eso me parece interesante. Y en México no lo tenemos tanto, por ejemplo. Bueno, ustedes en el norte sí, nosotros en el centro para nada. ¿No será que el crecimiento del orgullo regional, el enaltecimiento de los dialectos, el sentirse identificado con, o sea, defender tus colores de la región, es una respuesta a no poder defender el color alemán, o sea, la bandera alemana general? Si ellos hubieran tenido en su momento la bandera alemana que portar con orgullo, como después de la guerra, como no se les permitió, quizás todo este movimiento de crecimiento de regionalismos no hubiera pasado. Porque pudieron haber unificado frente a sus símbolos y no a los símbolos más regionales. Yo una vez leí en el periódico un artículo muy interesante que hablaban justo sobre eso y ellos mencionaban la globalización como un factor determinante. Entonces tienes este conjunto de factores que fomentan eso. El primero, lo que tú dices, que los jóvenes no crecieron sintiéndose orgullosos de ser alemanes. Y dos, la globalización. Todos se visten iguales, todos escuchan la misma música. Entonces, tu regionalidad, tu dialecto, tus tradiciones regionales y locales te distinguen de los demás. Por eso el dialecto revivió entre los jóvenes, porque tú lo sabes, en los 50, los 60, hablar dialecto era de alguien ignorante, Sí, ¿no? O sea, exacto. hablar más era de alguien ignorante. De hecho, lo puedes ver, estaba leyendo un artículo el otro día. En los 70s no había televisión regional que hablara con gente deja tú en dialecto. Que digamos, la BR, la televisión regional de Baviera, tiene uno que otro programa en bávaro. No, la televisión, solamente había televisión centralizada desde Bonn o Berlín una vez que estuvo, hablando alemán alto, genérico, sin acentos. Fue el cambio de los 90s, los 2000s, que se permitió que en programas regionales, en noticieros regionales, el presentador hablara con su acento regional, hablara como la gente que lo escucha habla. Claro. Por eso mismo que la idea de el tabú del regionalismo dejó de ser un tabú y empezó a ser la norma. Y a mí me tocó cuando empecé el máster aquí, un compañero de la universidad alemán que venía de cerca de Nürnberg. Yo le hablaba en alemán y le decía, no, es que yo no hablo alemán, solo hablo dialecto. Y dije, no seas sangrón. Y pues sí, o sea, es que lo que decíamos en algún episodio, ¿no? Tú como extranjero puedes aprender alemán porque hay libros, pero ¿cómo aprendes dialecto? O sea, es imposible. El dialecto es más, incluso siendo alemán si no creces en la región del dialecto, no vas a aprender el dialecto. Sí, No ¿no? hay forma, no hay forma. Puedes tener una que otra palabra, puedes entender un poco, pero vas a ser siempre extranjero jugando de visita. Y eso es algo que también me he dado cuenta que existe en la cultura española, ¿no? Que en España él es el gallego, él es el vasco, él es el catalán, el valenciano. Y pues no sé, yo creo que a mí nunca te refieres como, él es el mexiquense. No, o No, sea, no, no. no. O sea, lo menciono cuando, no sé, vamos a conocer a alguien nuevo, pues le menciono que eres de Estado de México, así para que tenga un poco más de cuidado. Un poco más de miedo Sí, 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 de es Estado de un México. viento bien nublado. Asalta y aguas con el filero. Si se pide su celular, Alfredo, no se lo des. Si te pide la hora, cuidado. Sí, Sí, porque incluso no, ¿qué hora es? Las 5. Pues a las 5 te chingaste a tu madre, ¿no? exactamente esto. Y sí, este regionalismo en México no se tiene.
Pero también en México, quieras o no, la historia regional está limitada en tiempo. O sea, claro, no sé, vamos a hablar del norte. Que el norte tiene 200 años teniendo ciudades decentes. Me explico. Porque antes del ferrocarril y antes de todo esto, Monterrey era chiquitísimo. Juárez era nada. Tijuana no había nada. Eran pequeños puestos para cuidar la frontera y ya. Zacatecas quizás porque había minas y no es tanto al norte. Pero la centralización de México estaba alrededor de México, el Valle de México y el Bajío y el centro, ¿no? Ahí había México. Ya, y estoy llamando a México al estado, el primer estado colonizado de los españoles, ¿no? Alex, eso también es un fenómeno en Latinoamérica, ¿no? Como fuimos países colonizados, ¿no? Por España y por Portugal en el caso de Brasil, pues es una cultura un poco más homogénea porque los valores culturales fueron impartidos, ¿no? La religión, el idioma. Por eso el español en México es mucho más homogéneo que el alemán en Alemania, ¿no? Sí. O sea, realmente yo puedo hablar español con cualquier mexicano sin importar de qué ciudad venga. Sí, habrá lugares en los que me cuesta un poco más de trabajo, pero no, o sea, y es que Alex, imagínate, si no hubiera españoles, pues yo sería azteca y a lo mejor tu zapoteca y tendríamos amigos totonacas y otros olmecas, así, ¿no? O sea, Bueno, no seríamos nosotros y quién sabe, ¿eh? O sea, la verdad no hay forma de saber esto porque en el momento que llegaron, en el siglo XVI que llegaron los españoles, ya había un imperio, azteca, sí. digamos, homologando el centro del país, pero digamos, no había un imperio o no había ningún tipo de centralización al norte. Toda la gente que vive en el norte o desciende de gente que llegó ahí. O sea, no hay históricamente, la gente que históricamente vivía ahí no desarrolló las ciudades y las poblaciones. En Chihuahua, los nativos raramuris siguen un poco ahí, pero ellos no fueron los que fundaron Chihuahua capital o Ciudad Juárez y después se poblaron por los españoles y lo colonizaron. No. Una vez estando México central, o sea, digamos la Nueva España, se empezaron a expandir al todo el territorio que habían tomado y a poblarlo por settlers. ¿Cómo se dice settlers? ¿Pobladores? Sí, pobladores, ¿no? Empezaron a poblarlo literal. Como puntos de frontera, como puntos de intercambio, como puntos logísticos o para extracción de minerales y materiales que necesitaban para el creciente imperio. Y eso, digamos, difiere totalmente con el modelo de ciudades-estado, de feudalismo agrario, de poblaciones pequeñas, rurales que había aquí en Europa, que permitían que toda la gente creciera en sus islas durante pues cientos y cientos de años. Así es. Sí, es algo interesante y también lo observas en la población y su distribución, ¿no? Lo que ya decíamos, en Alemania somos 88 millones y hay creo que solamente 3,3, ¿no? En Berlín, la capital. Sí, lo que Y para nosotros es impensable. ¿Cómo diablos la capital tiene tan poca gente? como para ellos una ciudad grande es una ciudad de 100.000 habitantes, ¿no? Es una ciudad, es una ciudad. Y tú vas a una ciudad en México de 100.000 habitantes y dices, ¿qué es esto? Es un pueblucho de tercera. Bueno, la mamá de nuestro amigo Philip vive en un pueblo con 40 personas. Digo, wow, he tenido clases en México donde estoy con 40 personas en un salón. Y escuela privada, imagínate. Y no manches. Sí, Sí, güey. o sea, y es que ahí sí, o sea, se infecta uno y toda la población ya está infectada, ¿no? Por COVID, o sea, pues es que son 40.
Pero bueno, Alex, te quería preguntar cómo estamos de gasolina. Estamos llegando al final. Estamos llegando al final. Traemos ya la reserva. Sí, exacto. Hay que ir terminando. Yo quisiera terminar la discusión con una pregunta. ¿Tú crees que, bien, comparándolas con el tipo de celebración, el tipo de fiestas, el tipo de días festivos, el enfoque en descanso, en celebración, en fiesta, ¿hay diferencia estructural de las personas en sí? ¿O entre nosotros, o sea, entre alemanes y mexicanos? ¿O es más que nada un constructo todo esto de los días festivos de los estados que se impuso porque sí? Pues sí, como yo creo que tú le diste el clavo cuando dijiste que en Alemania la prioridad es que descanse la gente, porque también, a pesar de las circunstancias y de los entornos, la población alemana es una población más estresada, ¿no? El europeo es por naturaleza más quejumbroso, más estresado, y el gobierno les da como que esos momentos para, a ver, gente ya, ¿no? Relájense, desconecten un poco. Y el objetivo, como tú lo dijiste, ni siquiera es, no es solamente descansar, ni siquiera es festejar, ni siquiera es a veces viajar, ¿eh? Y en México sí acostumbramos mucho el puente, ¿no, Alex? Y buscamos conectar y el buen fin, o sea, que la gente salga, que la gente gaste dinero. Y aquí es más que nada que la gente descanse. Y, y yo en lo personal pues trato también ya de hacer eso. Aunque para mí a veces sí ya es demasiado tantos días festivos. O sea, porque luego ya ves lo que pasa en Alemania, ¿no? Tienen día festivo el viernes, hacen el puente jueves y después lunes, martes y miércoles ya no se hace casi nada. Sí, Y a veces me fastidia un poco, pero, pero pues ya sabes, a donde vayas, haz lo que veas. sí. Yo quisiera cerrar con esto de remarcar cómo, como individuos, tomando un poco de el buen eh, Paz, Octavio Paz, pues todos tenemos un cierto nivel de soledad. Y el mexicano usa los días festivos para eh, tomar un descanso de su soledad, tratar de matarla, tratar de esconderla con la compañía de los demás. Lo veo, lo siento. Y aquí se usa para pues disfrutar un poco de ella, un poco más en calma, un poco más tranquilo, no llevar a extremos el comportamiento solo porque sí, que sí pasa en México con las fiestas, con la vacación, con el mucho todo más, ¿no? De la celebración. Y sí, fuera de eso, pues, ¿algo más? Gracias, de nada. Recordarles a la gente que nos pueden seguir en Twitter como @guión en el huevo, en YouTube como Medio en el huevo con Alex y Fred. Como les dijimos al inicio, ya tenemos 25 episodios grabados con este 26. Y Alex, ¿en qué plataformas de podcast nos pueden escuchar? Si le echan muchas ganas, nos pueden encontrar en Spotify, debajo de Media Hora con Jesús, en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todo lo que puedan encontrar. Ahí vamos a estar, porque echamos ganas y queremos que nos escuchen. Sin más que decir, gracias. Gracias.